Listo, pues ya estoy grabando. Vamos a revisar entonces. Sí, sí. Vamos a leer entonces. Ok. Ahí pudieras argumentar completar con lo siguiente. Eh, Puedes argumentar con lo siguiente también. Buscando también incrementar la eficiencia global de generación, se pueden aprovechar los calores residuales para producir una potencia a partir de energía sobrante o de energía residual. Listo. Ahí. Bueno, para hacer el artículo vamos a utilizar el programa Mendeley. ¿Sí lo has escuchado? Bueno, entonces instala el Mendeley, ¿cierto? Y los artículos que tú cites o los trabajos que tú cites, súbelos a tu Mendeley en la base de datos. De esa forma, cuando yo esté revisando, ya yo tengo acceso también a esos mismos artículos que tú estás trabajando. Y al utilizar Mendeley en la citación y en la bibliografía, vamos a tener errores de referenciación. Cierto, cosas que también exigen la revista que sean muy rigurosos con la parte de citaciones y bibliografía. Entonces, y descargas en Mendeley y instala la aplicación en Word y vete por ahí un par de videos de cómo se cita y cómo se suben los artículos, que en realidad es muy sencillo. ¿Cierto? Las gráficas, esas gráficas que están ahí, esos son de un texto, ¿cierto? Bueno, entonces no se pueden colocar como un artículo, no, aunque esté la fuente, lo que pasa es que un artículo es una cosa que nosotros vamos a publicar, que no se va a quedar solamente en bibliotecas, sino que si la vamos a publicar, digamos que las imágenes tienen que ser más originales porque aunque esté citando, cuando uno coge imágenes, pueden tener derechos de autor. ¿Qué te recomiendo con esa gráfica que aparece ahí? Esa gráfica que te aparece ahí, eh, las podrías construir, las puedes construir o las puedes hacer con ES. Simplemente llama a un refrigerante por ahí y sobre el refrigerante hace el dibujito del ciclo, más o menos. Pero entonces que sean, siento que sean creación propia, esas imágenes. Eso lo, eso lo veo bien. Sí, sí, está bien. Ok, pero entonces aquí hay una cosa en la metodología que es lo que estuve viendo. El código no es necesario que vaya, ni las... No, el código no es necesario que vaya y para el análisis y para balances de masa, energía y exergía, te recomiendo hacer una tabla para cada equipo, una tabla para todo equipo. Y yo les voy a pasar un artículo donde alguien hace el análisis exergético de una central térmica y entonces pone una columna
equipos. Entonces pone los equipos, bomba, intercambiador, caldera, esto y lo otro. Y al frente pone la ecuación de balance de energía. Y en la otra columna pone la ecuación de balance de energía. Pero no, pero lo puedes hacer en un solo cuadro y ahí pones todas las ecuaciones de los balances. Listo. Y quita no es necesario pegar código, ¿cierto? Ni explicar así a ese nivel de detalle que para el punto 4 se conoce la calidad y eso no. Porque sí, 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 eso no es necesario hacerlo. En un artículo uno omite eso porque eso es como más académico. Si esto fuera un trabajo académico, yo te lo acepto. Pero como es un artículo, ¿cierto? En el artículo se omiten muchos cálculos que son básicos, es decir, cálculo de propiedades termodinámicas, ese tipo de cosas. Se podrían mencionar la metodología, pero no tienen por qué detallarse a ese nivel aquí. Entonces, hay bastante información que omití, que, o sea, que es importante, pero a nivel académico, pero ya a nivel de producción científica, ya no es relevante detallar hasta este nivel, ¿cierto? Eso nos sirve a nosotros para organizar la información y revisar que la secuencia está bien de lo que estamos haciendo. Sí, 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 va bien. Yo les voy a mandar, ¿cierto? Yo aquí al grupo le voy a compartir los artículos específicos que quiero que ustedes revisen para que los incluyan en el estado del arte. En el estado del arte, ¿qué van a hacer? Déjame. Sí, pero espérate y te doy como una estructura mental. Tú puedes empezar, por ejemplo, así. Ok. Ahí están viendo. Listo. Voy a hacerle como un ejemplo de un esquema de un estado del arte. ¿Cómo darle como estructura? Entonces, ustedes pueden decir, por ejemplo, ustedes podían iniciar el texto como, sí, recientemente los ciclos orgánicos han sido estudiados como sistemas de recuperación de calor aplicado a gases de escape y vapores residuales de forma industrial. Usted puede seguir entonces. Los autores. Entonces, aquí cuando menciona, por ejemplo, esto como encabezado clásico, los autores, y lo que hacemos aquí es que metemos una referencia. Yo voy a utilizar la referencia aquí. Yo aquí tengo Mendeley instalado, entonces yo voy a utilizar una referencia por acá. Entonces, fíjense, los autores Gómez y Camargo, ¿cierto?
estudiaron la generación de potencia empleando un, un ciclo ranking orgánico, un ORC. Si más adelante se le puso, si anteriormente se le puso la abreviatura. Punto. Como fluido orgánico se empleó R134A con con una caldera, con un intercambiador Vamos a ver, entonces los autores Gómez total estudiaron la generación de potencia empleando un RC en una planta piloto experimental. Como fluido orgánico emplearon 134 intercambios de recuperación con, con un intercambiador de calor, intercambiador de recuperación de calor. Punto. Los experimentos mostraron eficiencias hasta un 12%, mientras que la temperatura de desecho de calor del de desecho de calor del refrigerante o del fluido de trabajo tomó valores de 15 grados centígrados. Esto es simplemente un ejemplo. Entonces aquí te voy a colocar como tres estructuras. Entonces, si estás estás viendo ahí las tres estructuras que tiene ese párrafo. La primera estructura que dice, cita que los autores estudiaron la generación de potencia empleando un ciclo orgánico ranking en una planta piloto experimental. Digamos que eso amarillo es que realizaron los autores. Siempre vamos a tratar de tener este esquema mental mientras ustedes aprenden a armar estados del arte. Después vemos una segunda estructura. Como fluido de trabajo emplearon 134 A con intercambiador de calor.
y la otra, los resultados. ¿Usted vieron taller ustedes qué curso dan de esto para escribir? Taller de investigación que dan. Ya la vieron. Exactamente. Decía. Tratar de mantener esa estructura, pero lo más sencillo posible y no escriban demasiadas cosas. Escriban cosas que sean muy relevantes para ustedes, en donde ustedes o van a utilizar unas metodologías o van a validar con esos datos, ¿cierto? O esperan unos resultados parecidos. O sea, no necesariamente hay que escribir exactamente todo lo que hicieron. Entonces, mantengan, digamos que en lo posible, esto no tiene una regla que tiene que ser exactamente ese orden. Tú puedes decir, tú puedes empezar inclusive por los resultados. Tú podrías empezar. eh, el 85% de las pérdidas son asociadas a través de las pérdidas por transferencia de calor. Y citar los autores, esto es debido a estudios que se han hecho y citar los autores, pero digamos que inicialmente esta estructura es bastante lógica. Luego le podemos hacer como un barrido y ver si todos los textos o todas las ideas de todos los párrafos se pueden concatenar. Entonces mantengan el estado del arte, ¿cierto? Con datos claves, datos numéricos, de temperatura, de eficiencia, de rendimiento, ¿cierto? Que quede claro qué hizo el autor para ver cómo se puede comparar con lo que ustedes están haciendo. Y las citas con Mendeley. Fíjate. Ya tenemos aquí Mendeley, ya colocarle la bibliografía. Al final nos va a quedar la referencia así bien, bien organizada. Listo, entonces queda clara la idea, ¿cierto? Exactamente, entonces yo les voy a pasar los artículos, ustedes los leen bien, léanse el abstract una o dos veces, porque muchas veces en el abstract pueden encontrar la información ya organizada. Entonces, un tip para hacer el estado del arte sería como, no una regla general, pero sí traten de llevar la misma estructura que tiene ese abstract. Si ya tienen un dato que es más relevante, una cosa que ustedes van a buscar, utilicen toda la información del artículo, pero igual los artículos que se los voy a mandar aquí, que van a ser poco, van a ser tres o cuatro, es para que se los lean todos. Listo, entonces esto para que tengan en cuenta el estado del arte. Voy a cerrar esto aquí. La temperatura del estado muerto es 25, para la exergía, sí, la del ambiente. Sí, porque si ya medí la exergía, tiene que medir las entalpías y las entalpías del estado muerto. Entonces, el estado muerto va a ser entalpía y entropía. Para el estado muerto pueden utilizar 35 grados centígrados y 100 kilopascales, las condiciones del estado muerto. Ahora, bueno, este es el último código, donde habíamos quedado.
Es una cosa, vamos a mostrar esto aquí. Ah, bueno, ¿qué les decía yo que llama la atención aquí? Que es la debilidad, temperatura, ok. Digamos que es un defecto de estos sistemas. Fíjense aquí. Fíjense las temperaturas. ¿Qué temperaturas tenemos aquí? ¿Qué es la línea uno y 2? ¿Qué viene siendo uno y 2? Fíjense que nosotros hicimos aquí el script que tenemos seis líneas de código, ¿cierto? Que viene siendo uno y 2. Sí, o sea, pero ¿qué equipo está entre uno y 2? Si entra como vapor saturado, ¿cierto? Perdón, entra como líquido saturado y sale como, a ver, déjame ver si yo tengo el esquema aquí. Tienes el diagrama ahí. Compártelo en la pantalla un momentico. Ok, ese tiene la misma nomenclatura que estamos trabajando en el código, ¿cierto? Entre uno y 2 está la bomba. Entonces, uno entra con líquido comprimido. Exacto, con líquido saturado. ¿Qué es líquido? Líquido saturado. Listo, espérate un momentico y hago una. Listo ya. Lo que quiero mostrar es esto. ¿Cuál es la temperatura de uno?
¿Cuál es la temperatura de uno? Fíjate que la temperatura que me está dando en uno en estas condiciones es de cuándo? Menos 31 grados centígrados. Menos 31 grados centígrados. O sea que esa temperatura no la podemos alcanzar por el hecho de que esto es un evaporador. Porque fíjense, si nosotros tenemos esa temperatura en menos 31, recuerden que este espacio que nosotros tenemos aquí, yo voy a escribir aquí, digamos, este espacio es el ambiente y nosotros estamos, como esto es un condensador, vamos a insertar aquí. Yo quiero que entiendan aquí cuál es el problema, cuál es el inconveniente. En 4 viene la temperatura en 52, no hay problema. En 4 la temperatura va en 52. ¿Qué temperatura le colocamos al ambiente? Y exacto, para la exergía vamos a colocarle 35, la misma ambiente, 35 grados centígrados. Entonces, la temperatura aquí en 4, vamos a ver si con la pistola, esta temperatura aquí en 4 está en 53. Vamos a ponerle 53 grados. 53 grados centígrados. Y el ambiente está a 35. O sea que la línea que entra a 53, a 53 grados centígrados puede transferirle, yo puedo enfriar en el ambiente, ¿cierto? Porque el ambiente está a 35. Pero fíjense, ¿a qué temperatura está la línea 1, la que calculamos termodinámicamente? Esta 1 está a menos 30 grados centígrados. ¿Ya están viendo cuál va a ser el problema técnico con esto? ¿Me hago entender? Mire que el ambiente está a 35. Aquí en 4 está a 53, no hay problema. Yo puedo hacer una transferencia de calor a 35 grados centígrados. Pero la temperatura límite del refrigerante, es de la temperatura mínima que va a coger el refrigerante, va a ser la temperatura del ambiente. ¿Se entiende esa parte? ¿Cierto? Eh, con lo cual, esta condición termodinámica que nosotros escribimos, claro, nosotros te escribimos el código la termodinámica es una cosa, ¿cierto? Pero como este código no tiene transferencia de calor, no te dice la realidad. ¿Por qué? Porque esta temperatura aquí de menos 31,13 grados centígrados es imposible. Es imposible. Por lo cual aquí yo tendría, ¿cuál sería la temperatura del estado 1? ¿Cuál sería la temperatura del estado 1? La temperatura del estado 1 es la temperatura ambiente. O sea que aquí esto entra a 53 y tiene que salir a 35. Es decir, lo más frío que puede salir el fluido, porque el fluido tiene esta dirección. Lo más frío que puede salir el fluido es 35 grados centígrados. Si uno hace la curva de temperatura, ¿ustedes vieron transferencia de calor? Obviamente, sí, es cierto. Ah, bueno, están viendo transferencia. Entonces, en el ambiente ustedes tienen aquí 35 grados centígrados. ¿Cierto?
perdón, exacto, 35 grados centígrados. Y entonces ustedes tienen aquí que hacer un enfriamiento desde 52 grados centígrados. O sea que la curva de enfriamiento te va a dar esto. El refrigerante se va a enfriar así. O sea que hasta que alcance el equilibrio. ¿Cierto? Esta va a ser entonces la longitud intercambiable, lo que sea, pero esto va de 52 a 35. O sea que esta temperatura de -30 es imposible que se alcance. ¿Cierto? Es imposible que se alcance con un ambiente de 35 grados centígrados. No sé si ustedes han visto los artículos, y esto lo digo para qué, para que empiece a revisar los artículos para ver qué temperaturas están trabajando y cómo están alcanzando bajas temperaturas aquí. Inclusive yo vi un artículo donde saben que cogen este condensador y lo meten en agua helada y utilizan el hielo, ¿cierto? Lo meten en agua con hielo el condensador y utilizan el hielo para bajar más la temperatura aquí. Entonces, ese es el problema que hay con estos sistemas, que aquí no puede, aquí la temperatura está limitada por la temperatura ambiente. Vamos a hacerlo aquí en el código. Esto nos deja lo siguiente, ¿cierto? La presión de baja no puede ser la definida. La presión de baja no se puede definir por limitante de la temperatura. Como yo no puedo definir la presión de baja, entonces yo lo que hago es que defino la temperatura. ¿Cuál temperatura defino yo? La temperatura 1 igual a la temperatura ambiente. No sé si tengo por ahí la temperatura ambiente definida. Vamos a definirla aquí. Temperatura ambiente 35 grados centígrados. Y entonces nosotros definimos que la temperatura 1 es igual a la temperatura ambiente. Ah, entonces no la puedo definir acá. Entonces vamos a... Aquí definimos temperatura 1, temperatura ambiente.
Y aquí inmediatamente la presión de saturación se carga hacia 887 kilopascales. Vamos a ver R134. Está la presión de alta. Pero mira, aquí hay problema. Entonces, cuando cambiamos esta temperatura, se nos cambia la presión. 887.5. ¿Qué pasa? Que la presión 2 debe ser mayor. Entonces, lo que tenemos que definir entonces una presión mayor a 887. Vamos a colocarle entonces, tenemos que cambiar la presión de alta. Vamos a 10 por P1. Listo, entonces aquí se resuelve. Miren, aquí da la presión, tenemos la temperatura. Vamos a ver cuánto nos da la eficiencia del ciclo. Una eficiencia un poco más baja, una eficiencia de 10%, una eficiencia muy bajita, pero es lo normal para un ciclo orgánico. Vamos a definir esta cosa. Por ejemplo, la presión alta, aquí la definí como 10 veces la presión 1, pero voy a hacer lo siguiente, voy a colocar un parámetro de control que se llama RP y lo voy a definir como una relación de presión. Relación de presión del ciclo. Y listo. Entonces, estas condiciones sí son reales. ¿Por qué? Porque la bomba, digamos aquí, yo sí puedo tener transferencia de calor de 35 grados centígrados a 39 grados centígrados después de la bomba. Puedo tener eh, temperaturas de 100, de 35
puedo tener temperaturas de 250 y puedo tener temperaturas de 150 en mi refrigerante. Lo que quiero decir que con eso, mira, todo el campo de temperaturas del ciclo está dentro de las temperaturas alcanzables. Y lo mismo con las presiones. Yo estoy trabajando con presiones, claro que aquí tengo presiones bastante elevadas, ¿cierto? Pero puede ser natural por la relación de presión que estoy trabajando. Yo puedo tener una relación de presión, por ejemplo, de 5 y ahí tenemos también una eficiencia de 10,33%. Digamos que aceptable, no es tan alta la presión. Por ahí tenemos datos termodinámicos de temperatura creíbles, confiables, que eso también hay que tenerlo en cuenta ahí si vamos a publicar aquí. No podemos publicar diciendo que vamos a tener temperaturas de evaporación de menos 20 grados centígrados si es que el ambiente está a 35. Entonces, este sistema ya está más acorde al proceso. Entonces, con eso se resuelve el problema que les había comentado, que era el problema de la baja temperatura. No podemos tener bajas temperaturas. No podemos tener bajas temperaturas en esta línea. Aquí necesariamente esta temperatura aquí tiene que ser igual, ¿cierto? A la temperatura del ambiente. Si utilizamos, por ejemplo, hielo, si utiliza hielo, ahí sería como unos 0 grados centígrados. Ahí puede ser, por ejemplo, 1 grado centígrado. Vamos a darlo con 1 grado centígrado de qué pasa. 5 grados. Pero 5 grados centígrados es muy difícil de obtenerlo. Tendríamos que tener un sistema de refrigeración que ya no vale la pena. Aquí hay que mantener temperaturas ambiente. Vamos a dejarle los 35 grados centígrados. Entonces, ¿qué le faltaría al código? Básicamente aquí al código lo que faltaría es incluir las eficiencias isentrópicas de la turbina. Incluir eficiencias isentrópicas de la turbina. Y con eso tendríamos listo la primera parte del código. Faltaría solamente introducir las ecuaciones de transferencia de calor para los intercambiadores que ya eso las podemos programar, en realidad es muy sencilla. Un balance de energía y una ecuación de intercambiador de doble paso podemos sacarla de forma muy rápida y con eso terminaríamos el modelo. Nada más para empezar a hacer escenario de sensibilidad. Aquí también modelo nos permite cambiar el refrigerante. Digamos aquí tenemos 134A. Vamos a cambiar R12. Con R12 vamos a tener una eficiencia de 9,52. Otro refrigerante puede ser. Aquí lo que podemos es probar, vamos a colocarle como comentario.
aquí lo que hay que hacer es evaluar los fluidos orgánicos mostrados en la literatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Gráfica TS. Entonces, básicamente la tarea es esa. Entonces, lo que van a hacer ustedes es no definir la presión de baja, sino definir la temperatura límite, que viene siendo la temperatura ambiente, y decirle al código que la presión de alta está en función a la relación de presión del ciclo. En este caso, y le puse 5. Eso sería entonces pH igual a la relación de presión por P1. Y la siguiente tarea sería el estado del arte, terminar el código incluyendo el término de eficiencia isentrópica de turbina, hacer la gráfica del diagrama TS para el fluido orgánico, graficar la eficiencia versus la relación de presión. Pueden variar la relación de presión, vamos a variarla entre 3 y 15. Gráfica versus temperatura ambiente. Vamos a cambiar esa temperatura ambiente entre 5 y 40 grados centígrados. Gráfica de W neto versus RP y la gráfica W neto versus la temperatura ambiente, las mismas variaciones. Digamos,